Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Oigan, este video para mí es muy especial, porque en este video no voy a estar solo, voy a estar con dos exalumnos míos del año pasado, que lograron su objetivo, les fue pero increíble en la prueba, y gracias a eso ellos pudieron tomar la decisión más importante de su vida, como ellos quisieron. Les quiero presentar primero que todo a Catalina Araya, estudiante de medicina de la Universidad de Chile. Le vamos a dar la bienvenida. Esperemos que se conecte. Hola Cata, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también, pues muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Amor. Gracias. Ahora les quiero presentar a Francisco Urrutia, estudiante de medicina de la Universidad Católica. Bienvenido Francisco, Pancho, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo está usted? Muy bien también, muchas gracias. Oye, bueno, primero que todo quiero agradecerles por estar conmigo, eh, atreverse a haber aceptado este bonito momento de que nos volvamos a reencontrar después de harto tiempo, pues. ¿Ah? Oye, Sí. antes que comencemos a hablar de algo, quiero preguntarle, voy a partir por la señorita Cata, ¿cómo te sentiste al momento de dar la PDT? Cuéntanos. Uy, como que era una mezcla de emociones, pero los días antes estaba muy nerviosa y cuando llegó el día, como que es el día que más esperáis, o sea, te preparaste mucho y obviamente te vaya a poner nervioso, entonces no es como que hay que sentirse mal porque uno está nervioso, sino como saber que te vaya a poner nervioso y tomar las medidas para relajarse y como saber lo que vas a hacer por ponerte nervioso. Entonces, pero después cuando empezáis a dar la prueba, ya se te va pasando y al final te das cuenta que es como un ensayo más y decís como, esto era la prueba. Se te va como bajando los nervios, pero es normal ponerse nervioso y yo me puse muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Y eso. Bien. Oye, Pancho, cuéntame, po, ¿cómo te sentiste tú? Sí, también. Como era, bueno, la primera vez, estaba recién siendo cuarto medio, primera vez que daba esta prueba, no sabía cómo era y se había escuchado rumores. Y uno que se lleva forzando tanto, obviamente llega súper nervioso, sí. De hecho, en las tres pruebas, de ciencia, lenguaje y matemática, tengo que decir que me estaba meando encima. Sí, tal Fui al cual. baño justo antes de las tres pruebas y en las tres me estaba meando de los nervios. Pero uno empieza, por ejemplo, en la prueba de matemática, que fue la que mejor me fue, uno empieza y después de como la quinta pregunta, como que uno ya dice, ya si igual sé esta cosa, ya si igual ya viene preparado, puedo darle. Entonces como que los nervios empiezan a ir y uno empieza a sentir que es un ensayo más al final. En el fondo uno sabe que no es un ensayo más, obviamente, los nervios siguen ahí de fondo, pero te empiezas a sentir más seguro y ya como que puedes tomarte los grises con más calma. Pero es verdad que la persona que está atendiendo la sala esté como con el tiempo ahí rayando la pizarra, se pasaron 15 minutos, pasaron otros 15 minutos, eso sí como que te acelera un poquito. Ahí, Así que ahí, es claro. diferente. Ahí cuando yo les decía en clases, ¿se acuerdan? Ojo, con la presión. Una cosa es la que nosotros podemos hacer en clases y otra cosa es cuando, bueno, en la cancha se ven los gallitos, como siempre les comentaba. Bien. Y bueno, les quiero contar también a todos los que nos están viendo que esta es fue la segunda experiencia de la cata. O sea, pero déjenme contarles también, aparte que yo me siento orgulloso de ustedes dos, ¿cierto? Por eso los quise invitar, es porque la cata, ella antes de entrar a estudiar medicina en la Universidad de Chile, también estaba en la Universidad de Chile estudiando ingeniería. O sea, como que les fue bien, pero quería que les fuera mucho mejor. ¿Se fijan? Pero también yo le quiero transmitir a toda la gente que nos está viendo que el que te vaya bien significa que tú lograste tu objetivo, ¿cierto? Eso es lo más importante dejar en claro. Si yo quería estudiar esto en esta universidad, sea lo que me están pidiendo, si lo logré, es porque no fue excelente. Ese yo creo que es el fin último. ¿Bien? Oigan, muchachos, Cata, Pancho, les Mm, tengo preparado un pequeño, un pequeño desafío. Pequeño desafío que a través de la experiencia de ustedes dos, ¿cierto? Vamos a contarles a todos y a todas
un par de detallitos que pasaron el año pasado. Los invito a ver los siguientes problemas. A ver, este es el primer problema. ¿Por qué quise que lo conversáramos entre los tres? Este será un problema de geometría, de números o de álgebra. Considera el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta. Tenemos un triángulo. Si las medidas de sus lados son números pares consecutivos y X es un número entero y positivo, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite encontrar el valor de X? A ver, ¿quién me quiere hacer algún comentario de esto? A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que ver acá es que te están diciendo que es un triángulo rectángulo, y siempre cuando aparezcan triángulos en la prueba, uno tiene que pensar los dos principales teoremas que van a entrar, que es Pitágoras y Tales. Y como en este caso vemos que es un triángulo rectángulo, uno al tiro en la mente se te viene Pitágoras. Aparte, si ven las alternativas, ves que hay elevaciones al cuadrado, entonces ahí ya te puedes estar guiando que vas bien. Esto tiene que ver con Pitágoras. Pero tú Luego, me estás hablando de algo de geometría. claro, hasta ahora yo cuando veo un triángulo yo pienso esto tiene que ver un poco con geometría si hablando de un triángulo rectángulo. Como lo primero que se me viene. ¿Cata? O sea, sí, porque uno ve el triángulo y al tiro asocia que es geometría, pero también si uno sigue leyendo, te das cuenta que también es álgebra, o sea, que tenéis que saber cómo expresar los números con X, como muy álgebra y también números. Entonces, al final, yo creo que este ejercicio es como geometría, números y álgebra, como que no es de un eje solamente. Claro. Bueno, este ejercicio estaba dentro de la parte de álgebra, ¿cierto? Enfocado en la ecuación cuadrática. ¿Sí? Bueno, lo que va a pasar, ustedes se pueden dar cuenta en la última PDT y que les va a pasar a los futuros alumnos que rindan la PDT invierno y la PAES, es que de repente hay materias híbridas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les comentaba al principio, sobre todo en esa guía, pero profe, ¿para qué me está hablando de los múltiplos, de los números positivos, los negativos? Y al final la primera pregunta es de fracciones. ¿Qué les decía yo? Es el lenguaje que tengo para toda la prueba. Sí. Ya. Nos apoyamos de la idea del Pancho. Cata, ¿cómo partimos? O sea, como te dicen que al final que hay que expresarlo en X, entonces hay que tomar el X como si fuera el lado, pero al final te dicen que son números pares consecutivos los lados, entonces ese X puede ser impar o par, no sabes qué número puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces, para expresarlo como par, hay que pensar que cualquier número par multiplicado por otro número, cualquiera va a ser siempre par. Eso yo creo que es importante. Entonces yo lo pondría como 2x, como un lado. Perfecto. Pancho, ¿dónde ponemos este 2x? ¿O da lo mismo? La gracia, como uno sabe que esto va a tener que ver al final con Pitágoras, uno tiene que tener que la hipotenusa va a ser el lado más grande. Entonces, yo usaría el 2x como un cateto, cosa que después la hipotenusa sumarle algo. Ya. O sea, si decimos que BC, por ejemplo, vale 2x, como son pares Claro. consecutivos, 2x más 2, ¿cierto? Claro, podría ser 2x más 2. ¿Y la Sí. hipotenusa? 2x más 4, tendría que ser el mayor. Y ahí es cosa de aplicar Pitágoras, ¿cierto? Cateto al Sí. cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Sí. Y ahí te queda la B. Ahora, acuérdense también, y esto es un comentario en general, que cuando a nosotros nos piden buscar la ecuación que resuelve el problema, uno lo puede hacer de una manera, pero como yo lo resuelvo, no generalmente, tiene que ser como lo resuelve el TEMRE, ¿cierto? Porque perfectamente esta alternativa B podría haber estado escrita así, o sea, 2x menos 2 al cuadrado más 2x al cuadrado es igual a 2x Más 2. más 2 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Rescatar, cuando nosotros nos piden modelar una ecuación, saber hacerlo, pero también saber que hay muchas maneras de plantearlo mientras se cumpla el objetivo. Claro. Lo único que puede pasar es que la ecuación quede más bonita o quede más fea, ¿cierto? Pero más que eso, no. O sea, ahora, ¿dónde coincidimos en que básicamente yo no pondría este ejercicio en números, ¿cierto? En ningún momento. Sí, no era. No, por el hecho del tema algebraico, ¿cierto? Claro. Pero yo perfectamente lo podría poner en geometría. Sí. Pero ¿saben por qué yo no lo pondría en geometría? Porque estaría perdiendo una pregunta del teorema de Pitágoras.
porque la gracia del teorema de Pitágoras justamente es ocuparlo, y acá lo ocupamos, pero me interesa sobre todo el tema no sé, pues, si te induzco una ecuación cuadrática, como estoy en geometría, ahí viene la diferencia de que en geometría yo necesito analizar el problema de que si esto es una medida y el lado me da menor, no sé, en el caso de que fuera un 2x menor que el 2, pero es que no puedo tener un lado negativo, o sea, sería como eso, ¿cierto? Y de hecho, no sé si se acuerdan, también había una pregunta de la maleta, que era un volumen, Ah, sí, sí. que era una variación porcentual, básicamente. Sí. ¿Bien? Bueno, ahí está el primer problema. O sea, raro, pero novedoso. Ahora, comentarios sí que le podemos dejar a los que nos están viendo. No hay que cerrarse, ¿cierto? No hay que cerrarse a la opción de que en un eje temático nos bombardeen por todo eso. ¿Bien? Oigan, vamos al siguiente. Controversia en la PDT admisión 2022. Chuta. ¿Por qué controversia? Les contara toda la cantidad de mensajes internos que me llegaron. Profe, me preguntaron racionalización. Me preguntaron racionalización. No me la pasaron. ¿Por qué? La racionalización es una propiedad de la raíz. Entonces yo no sé de dónde sacaron que no había que verla. Bien. ¿Quién quiere hacerme algún comentario a este problema? ¿Por qué me doy cuenta que es racionalización? Porque la raíz está en el denominador. ¿Ya? ¿Y qué Y, haríamos? o sea, racionalizarlo, pero por como el mismo denominador, porque así va a quedar al cuadrado y se va a ir la raíz. Eso. Fíjense que a esta pregunta yo le quiero agregar una alternativa. Y se me acaba de ocurrir. Es esta. ¿Saben por qué? Por el tema del paréntesis. Ahora quiero que lo conversemos primero. Entonces, ¿qué haríamos para racionalizar? Mm. Me acuerdo que usted dijo algo que era como multiplicar por uno, pero de forma inteligente. Creo que así lo nombró usted en una clase. Ya, a ver, cuénteme. Que, bueno, por ejemplo, cuando uno tiene 2 dividido en 2, que es cuántas veces cabe el 2 en el 2, una. Entonces acá, para racionalizar, en vez de un 2, se usa el raíz cuadrada de x más 1. Lo pones en el numerador y en el denominador. Porque al final eso es igual a 1. Entonces al final como que estás manteniendo una igualdad, como que uno no está inventando cosas. Porque hay gente que a veces cree que uno en la matemática se inventa cosas y se las saca de por ahí. La matemática. Claro, la matemática. Bueno, y acá viene lo fundamental. ¿Por qué les dije la alternativa es? Porque en el fondo cuando uno multiplica los numeradores, ¿cierto? Queda x menos 1. Y en el fondo la idea de la racionalización es justamente que cuando multiplicamos los denominadores, quede la raíz al cuadrado. Y acá, yo sé que me van a hacer un comentario importante. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Al revés, si no es al cuadrado y la raíz, A ver, ¿por qué, Cata? porque cuando multiplicamos como los denominadores, al final yo dejé como todo en una raíz y el x más 1 por x más 1 es x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y eso es la raíz, pero hay que tener cuidado porque cuando uno como que cancela eso, por así decirlo, queda el módulo, o sea, el módulo del número y hay que tener ojo si es negativo o positivo. Mira, ¿y de dónde sacaste esa información, Cata? De las clases, No, pero me refiero en el ejercicio. ¿Dónde viste eso? donde dice que x es mayor a menos 1. Oye, mira, qué buen comentario te mandaste, Cata. Buenísimo. Toda la razón.
¿cierto? Porque uno está súper mecanizado a hacer esto, ¿ah? Está súper mecanizado a hacer esto. Y básicamente, también tomando un poco lo que dice la Cata, es que acuérdense que la raíz de x es al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que la raíz al cuadrado de x, ¿cierto? Pero solo cuando el x es mayor o igual que 0. Claro. Entonces, perfectamente podríamos haber hecho un ejercicio con módulo. Sí. Porque, claro, sobre todo el tema de la racionalización, cuando uno, bueno, básicamente racionaliza, ¿cierto? Por ejemplo, si tuviera de manera numérica y haciendo exactamente lo que dijo Pancho, que está, pero perfecto, ¿cierto? Claro, cuando uno multiplica raíz de 3 por raíz de 3, uno tiene dos opciones de verlo, po. Desde el punto de vista de cómo es la raíz y desde el punto de vista de la potencia. A pesar de que, como nosotros conversábamos en clase, raíz, potencia y logaritmo es la misma familia, pero uno lo podría ver así como lo estaba viendo la Cata, ¿cierto? O así como lo estaba viendo el Pancho. Sí. Que en este caso las dos visiones están súper correctas, tan perfectas, ¿ya? Pero lo que sí yo recomendaría en el caso de verlas de una o la otra, sobre todo en el caso de las racionalizaciones, es justamente tomando en cuenta qué pasa con lo que está dentro de la raíz. Y recuerden lo que hablábamos en clase. Toda la información que yo doy como enunciado se tiene que usar. No hay distractores, o sea, no hay información, o sea, quitando el tema de que de repente están esos ejercicios de texto infinito, ¿cierto? Que la señora Juanita hizo qué cosa, quitando eso, que es parte de la contextualización, ¿cierto? No hay distractores, o sea, no hay información de más. Por algo te estoy entregando una figura, por algo te estoy diciendo que el x mayor o igual que menos uno, o mayor que menos uno, ¿cierto? Bien. Ok, oigan, muy bien, ¿ah? Muy bien, tío. Me parece, me parece. Oigan, vamos al otro. También una controversia. Considera el triángulo ABC rectángulo en C y de altura CH de la figura adjunta. Ya, cedo la palabra. Ya. Yo lo primero que haría sería como escribir la información, dibujar la información. Y si te dicen que es rectángulo en C, pondría el ángulo de 90 grados en C. Y CH es la altura. Entonces yo completaría el otro ángulo de 90 al lado del que está como dibujado. O sea, para que quede así. Así. ¿Ya? Y le pondría ángulos a los triángulos. O sea, le pondría alfa, por ejemplo, a ABC le pondría alfa. Y al BAC le pondría beta. Y ahí te das cuenta que al final, si ves los triángulos chiquititos, también puedes como encontrar la semejanza con el triángulo grande. Entonces, ahí está, por ejemplo, el AHC, está beta 90 y falta alfa. O sea, Y lo Cata, mismo con el otro triángulo. perdón. ¿Ah? O sea, Cata, tú lo viste como semejanza. Sí, yo lo vi como semejanza. Pancho, ¿cómo lo viste tú este problema? También como semejanza. Mm. ¿Por qué se les viene a la cabeza semejanza, chiquillos? O sea, más que nada porque es un triángulo como por la altura, yo lo veo así. Como que me suena un poco como que cuando hay dos triángulos que tienen como 90 y uno que tiene grande, otro 90, al tiro yo como que pienso que podrían compartir ángulo y sería semejanza. Pancho, ¿tú te topaste con este problema en la prueba también? Juraría que sí, o era muy parecido a esto. No. Sino que como hice una reconstrucción del problema, quizás se me cambiaron las letras nomás. Pero sí. Cata, tú este lo encontraste también en tu prueba, ¿tú te acuerdas de ese problema? Sí, y yo me acuerdo y que usted me había dicho como que hartas personas le dijeron que estaban alegando porque no entraba Euclides
Y yo así nunca hice un ejercicio en la prueba con Euclides. Y era ese ejercicio. Claro. Era este. Entonces, básicamente, Pancho y Cata coinciden en que este problema es de semejanza. Sí, Sí. es de semejanza. Semejanza. Después es cosa de poner las proporcionalidades de los lados y se acabó el tema, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces, también es importante y es básicamente entender de que, aunque el temple no lo diga, a ver, tampoco es dejar la bala pasar, ¿por cierto? Tampoco es decir, a ver, si no me están diciendo que entran aproximaciones, claramente no me va a poner a estudiar truncamiento, defecto, exceso, o sea, porque ahí es obvio, ¿cierto? Claro. Pero al igual que el ejercicio anterior, la racionalización es una propiedad de la raíz y esto es una semejanza, ¿cierto? Ujú. Claro, ahora, si ustedes me preguntan a mí cómo lo haría yo lo pensaría con Euclides. Pero, profe, Euclides no entra en la prueba. No, porque Euclides se deduce de semejanza. ¿Cierto? Entonces, eh, claro, si la única diferencia de hacerlo con Euclides versus hacerlo con semejanza es que yo me acuerdo que el cateto al cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa. ¿Cierto? Y ahí la única gracia que tengo es que AH vale R y HB, como es S, te vale R, te vale S, queda R por R más S. Y nos queda S. Pero básicamente, si nosotros lo hacemos por semejanza, entonces, partiendo también lo que nos dijo Pancho y lo que nos dijo Cata, ¿cierto? Que sería proporcional. Podríamos ver, Pancho, ¿cuál viste tú? ¿Viste el AHC con el BHC o el AHC con el ADC? Sí, yo haría el HC con el HBC ahora, porque está al lado AH y al lado HB. Entonces, como que creo que así se puede hacer o no. Estoy viendo. Sí, sí, da lo mismo. Da lo mismo. Como lo Sí, claro. o sea, mm, Yo creo que saldría mejor con el AHC y el ABC, como directo. Claro, podría ser. Pero ahora con lo que dijo Pancho, lo dijo Cata, da lo mismo, ¿ah? O sea, en una un paso más, en otra un paso menos. Sí, la claro. gracia es a ver, cada razonamiento de ustedes dos tiene un pro y un contra. El pro del razonamiento del Pancho es que los triángulos están mostrados ahí, como que es como fácil leerlo, ¿cierto? Sí. Porque sería hipotenusa, esa hipotenusa, como cateto, ¿cierto? Esa cateto, o sea, es como irlo viendo. Ah, Claro, mm, ese es tu pro, Pancho. Pero tu contra es que vas a tener que después sumarle algo. sí. No, sí, ¿sabes? Creo que lo veo mejor, sí. Coincido con la Cata. Creo que es más fácil si ves el grande, el ABC y el HC. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque te piden cuánto mide AC, después la hipotenusa del triángulo ABC es sumar el AH con el HB. Entonces, como que queda más claro, siento yo. Claro, Y sí, porque ahí sería S con S, y después, bueno, sería con el tacto. Sería más, ¿no? mm, ¿Cierto? Claro, realizando la proporcionalidad. Ahora, insisto, con Euclides o con semejanza van a llegar a lo mismo. Que ahora, coincidamos en algo, claro, el hecho de haber tenido como cartita bajo la manga Euclides es más, o sea, era como, ya tengo la estructura del teorema de Euclides y pum, sale, ¿cierto? Pero de las dos formas está absolutamente lo mismo. Sí. ¿Bien? Entonces, como todos estaban de acuerdo de hacerlo con semejanza, hagámoslo por semejanza, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a volver a anotar los ángulos, ¿cierto? Aquí tenemos alfa y beta, ¿cierto? Asumiendo, por supuesto, que alfa más beta son ángulos que son complementarios para el triángulo grande, ¿cierto? Entonces, vamos a leer la semejanza. Vamos a decir que el triángulo ACH es semejante, en este caso, con el ABC, Sí. ¿cierto? Y acá, esta es una recomendación que yo siempre, bueno, se los dije en clase, yo siempre lo escribía, como que los ponía afuera, no sé por qué.
A mí de manera personal como que a veces me costaba ver la figura ahí mismo, como que tenía que sacarle y ordenarme afuera. Mm. Lo que sí, A, C, H, hay que tener muy, muy claro, recuerden el orden, ¿ah? Porque yo me acuerdo que me hicieron los dos un comentario en clase con respecto a eso. Déjame terminar de escribirlo. A, B, C. Que de hecho, te cuento, Pancho, que incluso la Cata mandó un correo al TEMRE, ¿ah? Diciendo, claro, diciendo, oye, ¿qué pasa con el orden de las letras en semejanza? ¿Sí? Creo que el Demre dijo que no, no me acuerdo, que sí, no sé, no me acuerdo. Ya, no, Pero que le da lo mismo, así como mientras tanto la figura se viera, porque por obra de una rotación podía cambiar los ángulos. claro, Entonces, voy a completar acá. Me siguen con eso, ¿cierto? Lo sacamos. ¿Ya? AH vale R, así que este vale R, ¿cierto? HB vale S, así que acá tengo el HB, pero fíjense que el AB acá lo tengo que escribir como R más S. Esa sería como la única como diferencia, ¿cierto? claro. Y como tengo AC, bueno, le ponemos X y X, ¿cierto? Ujú. Eh, Pancho, ¿qué proporción se te ocurre? Mm, yo diría que X, esa R más S, como R, esa X. Multiplico cruzado Sí, y tengo, ¿cierto? Y ahí está R por R más S, ¿cierto? Sí, Cata, ¿tú la misma proporción? sí, O... la misma proporción. Perfecto. Ojo, sí un comentario, ¿ah? Para aquellos que están viendo este video, también el tema de la semejanza. Eh, recuerden que, a ver, uno está acostumbrado como a ver lado con su homólogo, partido en lado con su homólogo, ¿cierto? Acuérdense que también el Demre lo que hace es lado con lado. También lo toma así en la prueba, como que ordena en un lado un triangulito y le da el mismo orden Claro, al lado. al- Claro. O ujú. hay años que hace eso, hay otros años que hace como lo dijo Pancho ahora, que era S con el mismo, es igual a S en proporción con el mismo. ¿Sí? Así que bueno, Sí, ahí está por semejanza. Y delante, como lo vimos por Euclides. Bien. Oigan, bien. chiquillos, antes que nos despidamos, después de esto, que fue como el reencuentro, quiero conversar un poquitito con ustedes, ¿ya? En este momento voy a partir primero con Pancho. Pancho, cuéntanos, ¿cómo tú te preparaste para la prueba? ya. Tengo que decir, para que haya como contexto de cómo empecé a principio de año, yo con suerte sabía el eje de números. Onda, geometría era una pesadilla, álgebra sabía cuadrado binomio, y, ¿y cuál es probabilidad estadística? No sé, las bolitas. Eso era mi conocimiento. Entonces yo dije, ya no puede ser, hay que mejorar. Entonces empecé a organizarme por mi cuenta. Onda, el colegio te enseña, te proporciona información de la materia, pero al final yo creo que para la prueba, para la PET o PAES que viene ahora, uno tiene que estudiar por su cuenta, uno tiene que ser bien autodidacta, igual siento yo. Y uno ahí puede buscar ayuda, por ejemplo, en YouTube, puede encontrar ahí ciertos tutoriales, también puede buscar en Instagram profesores como usted, por ejemplo, así lo encontré en una publicación del DEN, parece usted, ahí como siempre en los comentarios. Eh, también uno puede encontrar como grupos de estudio, por ejemplo, donde ahí también puede encontrar ciertos ensayos que pueden que sean medios antiguos, pero uno tiene ahí como que ir viendo qué es la materia que sigue entrando todavía o cuál no. Pero en general lo que recomiendo también es ir estudiando por ejes, onda, por ejemplo, no ponerme hoy día a estudiar tema de Pitágoras y mañana podemos estudiar raíces. Yo recomendaría ir desde números, álgebra, geometría y terminar con probabilidad estadística, porque en realidad sí se hace como más, la materia se digiere mejor, porque números y álgebra al final lo vas a ver también en los otros dos ejes, como que se complementan al final. Oye, qué importante lo que dijiste, ¿ah? Seguir la secuencia, seguir la secuencia. Y por tu lado, Cata, ¿cómo fue tu proceso de preparación?
Pucha, yo igual me preparé 2 veces, como el primer año no supe prepararme bien, pero igual estudié por mi cuenta. Y el segundo año ya como que aprendí a estudiar, entonces ahí fue como más fácil, pero lo mismo que dice el Pancho, como empezar a organizarse y ver como bien lo que entra, tener claro cuál es la materia que entra, porque siempre hay gente que empieza como a estudiar otras cosas nada que ver. Los fake news. Y sí, y eso, más que nada, como ir por eje también, por ejemplo, números y dominar bien números para pasar a álgebra y así no se va haciendo tan difícil. Y Oiga, dime. no, nada, y eso, y después cuando uno se sabe la materia y la entiende, ahí empezar a hacer ensayos. Porque al final si uno ocupa los ensayos como antes, cuando no se sabe la materia, al final está ahí como botando los ejercicios. O sea, una de las formas de estudio más importantes, parece que estamos coincidiendo, es, ok, bombardeémonos de ensayo, pero una vez que uno maneja la materia, porque ¿qué sacamos, por ejemplo, con hacer 53.000 ensayos? Si a mí me cuesta, por ejemplo, ya que estaba hablando de semejanza, si me cuesta semejanza y no sé semejanza, aunque haga 54.000 ensayos, voy a seguir teniendo mala la pregunta. ¿Ya? Oigan, ya que estoy hablando contigo, Cata, al tiro voy contigo, Pancho. ¿Cómo abordaste la prueba? ¿Cómo partiste de la 1 a la 65? ¿Hiciste una mixtura? Uh, Es que yo en los ensayos a veces me aburría y yo me acuerdo que usted me decía que fuera variando y eso ya lo hice en los últimos ensayos que fui como variando porque me daba como miedo como variar. Yo pensaba que tenía que hacer como todo como está hecho porque por algo lo hicieron así, lo tengo que hacer así. Ya, y después empecé a variar los últimos ensayos y de verdad que como que se me alivianó todo, porque de verdad estar en número, hacer 18 preguntas de número, te aburrí igual, po. Pero en la prueba hice todas las que sabía y después me quedaron como, no sé, 5 que la hice como raro, como que no estaba segura, ya en esa me quedé como haciéndolas bien y ya después de la prueba revisé toda la prueba y eso, pero estaba nerviosa. Oye, Pancho, ¿y tú cómo te fuiste con la prueba? Así como en general. A ver, sí, también llegué súper nervioso, pero apenas me dieron la prueba, yo empecé desde la verdad, como siempre lo hice en todos los ensayos, desde la primera, desde la 1 hasta la 65. Como que yo siempre tuve esa manía de hacer todas las preguntas en orden. Como que, no sé, lo encontraba así como entretenido. Y claro, y cuando yo veía que había una pregunta que, por ejemplo, leía el enunciado y pasaba, no sé, un minuto y como que no se me ocurría muy bien qué hacer, yo decía, ya, la siguiente, al tiro. Porque me pasaba mucho los ensayos, que había una que no sabía y me quedaba como después veía, me había echado 15 minutos en una pregunta. Y no, de ahí ya se pudrió todo. De ahí terminas poniendo cosas al azar. Así que sí, recomiendo eso. Si pasas más de un minuto sin saber qué hacer, tú avanza nomás y cuando termines toda la prueba, te devuelves. Ah, pero Porque es siempre, admisible. siempre teniendo en consideración de que eso del mito de los 2 minutos por pregunta Ah, es falso, ¿no es cierto? Eso claro. pero sí, lo que dice Pancho es muy importante, ¿ah? Cuando te quedáis ahí como en la pregunta y la empezáis a recalentar, no avanzaron nada. Entonces, parece que estamos también llegando a una conclusión bien importante, que el cómo uno se enfrenta a la prueba, porque por ejemplo la Cata le acomoda más estar como como picoteando, por decirlo de alguna manera, por todos lados. En cambio a Pancho le gusta más el tema como de ir paso a paso, más método científico en el fondo. Entonces, parece que no hay una forma única de responder una prueba. ¿Cierto? Y lo importante es conocerse, lo importante es cómo yo me enfrento, cómo yo sé enfrentarme. Y por eso hay que hacer ensayos. Exacto. Entonces, también considerando que ambos tuvieron 850 puntos conmigo en ensayos, eso indica de que cuando uno estudia con ciencia y tiene su propio plan de estudio y no se queda solamente con la clase, las cosas funcionan, ¿cierto? Si al final es un esfuerzo que uno hace, ¿cuánto? Un par de meses,
para después tener los frutos que están ahora. O sea, yo creo que las familias de ustedes y ustedes mismos se sienten súper orgullosos, bueno, y yo me incluyo dentro de eso, se sienten súper orgullosos con sus logros, que se sacaron mucha la mugre, un par de meses, quebrándose la cabeza, pasando rabia, para después ahora decir, oye, estoy en la Chile, estoy en la Católica, estudiando medicina. ¿Cuántos jóvenes de su edad quisieran estar en esta situación así como, "Ah, ya, listo"? Y por eso yo quiero felicitarlos, chiquillos, y quiero agradecerles también de haberme acompañado en este video. Espero tenerlos en un próximo video más adelante. Y nada, felicitarlos, felicitarlos por sus logros y desearles lo mejor porque se lo merecen, chiquillos. Se pasaron. Gracias, profe, se pasó. De Muchas verdad que gracias. bacán estar acá y como hacer ejercicio y compartir como nuestra experiencia. Yo creo que como de alumno a alumno es como muy cercano, entonces como para que no le tengan miedo a la prueba, de verdad que es como si tú te propones algo, lo vaya a lograr. Así que eso, bacán transmitir mi experiencia. Cata, pone tu dedito ahí, así, indicando, porque ahí va a salir tu Instagram, para que te sigan. Ahí va a salir. Pancho, palabras finales. Nada, pues que ensayen nomás, estudien y de verdad que se va a sentir como un ensayo más la prueba y van a salir. Yo salí feliz, yo salí bailando. Yo de verdad que salí bailando. No, no todos estaban así, pero pucha, lo que importa es lo que los logros de uno al final, o lo que uno sabe que estudió, pues en realidad. Así que eso, uno tiene que hacer de lo que es capaz y darlo todo. Pancho, también pone tu dedito ahí, porque va a salir tu Instagram, para que te sigan. Bien. Chiquillos, desde acá, desde mi casa, les mando un enorme abrazo, muchos cariños, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación de este profe y nada, pues, dejarlos invitados a todos los que nos están viendo que sigan mi Instagram, @profe_Bernardo, que sigan a la Cata, que sigan al Pancho, los futuros médicos. Así que eso, chiquillos, un abrazo enorme y nos estamos viendo, pues. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao.